Pues buenos días, o buenas tardes ya casi. Para el pleno de hoy, abre el pleno de hoy nuestra propuesta de subida del salario mínimo interprofesional, nuestra proposición de ley, que nosotros llevamos tiempo insistiendo en que es urgente, pero no solo por razones de justicia social o de redistribución de la riqueza, sino fundamentalmente por razones de sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones y de recuperación económica. Hemos dicho que es exactamente la dirección contraria de los recortes como conseguimos salir de la crisis y que para eso hay que recuperar los salarios de forma tal que podamos recuperar el consumo y que podamos recuperar las cotizaciones a la Seguridad Social. La proposición de ley que hoy presenta nuestro grupo propone la subida del salario mínimo interprofesional a 800 euros con la vista puesta en que alcance los 950 al final de la legislatura. Es evidente cuál va a ser nuestro voto en la medida que somos el grupo proponente, pero además tenemos digamos, fundadas esperanzas de que salga adelante. Creemos que es una medida que puede salir adelante, pese a tener la oposición que ya conocemos del Partido Popular, del Grupo del Gobierno, pero creemos que es una proposición de ley que puede salir adelante, por lo menos en su toma en consideración. En segundo lugar, Esquerra Republicana de Cataluña lleva la propuesta de la ampliación del derecho a voto, del derecho activo a voto, a los menores de 16 años, a los mayores de 16 años, y nosotros ya hemos manifestado, no solo es una cosa que llevamos en el programa, sino que hemos manifestado que no entendemos que alguien pueda ser un ciudadano de pleno derecho para trabajar, para cotizar o para integrarse al mercado laboral y que no lo pueda ser para elegir las políticas que más le afectan o para elegir a sus representantes. Siendo que estamos hablando de un fragmento de la población que ha sido de los más castigados por la crisis, pero también que se incorpora crecientemente a la vida política, a la esfera política y que ha sido fundamental en las transformaciones políticas que se han vivido en nuestro país, nuestro sentido del voto será positivo y creemos que podría avanzar, aunque está pendiente de las negociaciones que se están produciendo entre los diferentes grupos. Con respecto a las dos proposiciones no de ley, en primer lugar va una proposición del Partido Popular con respecto a un pacto nacional para las pensiones o la rehabilitación del Pacto de Toledo, y aquí nosotros lo más probable es que acabemos absteniéndonos porque obviamente no estamos en contra de que se convoque un pacto nacional sobre las pensiones, pero sí que estamos en contra de que mareemos la perdiz o de que engañemos en la discusión sobre las pensiones. Lo que necesitan las pensiones no es un pacto nacional, es financiación, y esa solo va a venir del aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social como resultado de la mejora de las condiciones del empleo y de la subida de los salarios, por una parte, y por otra parte, de una financiación adicional en los presupuestos generales del Estado. En la medida en que el Partido Popular nos conmina a hablar de pensiones sin hablarnos de cómo se van a pagar y a financiar y a sostener el sistema de pensiones, pues le tenemos que decir que no vamos a oponernos a ningún pacto nacional de pensiones, pero que si hablamos de pensiones, de lo que hay que hablar es de cómo financiarlas. En último lugar, va una proposición no de ley de Ciudadanos sobre otro pacto nacional, en este caso para la mejora y la modernización del sistema de justicia. Nosotros hemos presentado una enmienda amplia que cuestiona aspectos importantes de la propuesta de Ciudadanos. No nos parece que debamos caminar en el sentido de aumentar el corporativismo y sí que nos parece que debemos contribuir o estudiar más detalladamente medidas que nos permitan agregar, digamos, transparencia e independencia en el funcionamiento de la justicia y, por tanto, a la espera de saber qué va a pasar con nuestra enmienda, es más probable que votemos en contra. Y luego, como ustedes saben, mañana es el primer día de la sesión de control es la primera sesión de control al Gobierno que tenemos. Nosotros lo llevamos reivindicando desde hace tiempo, que incluso cuando el Gobierno estaba en funciones debía comparecer y dar explicaciones. No pudo ser así y por eso estamos todavía pendientes de un recurso al Tribunal Constitucional. En todo caso, mañana nuestras 4 preguntas serán al ministro Montoro, que le podré preguntar yo mismo sobre el recorte de los 3.000 millones de euros, o cuánto lo estima, porque ahora parece que se ha movido la cifra, sobre el techo de gasto. A la señora Fátima Báñez, a quien le preguntará Alberto Garzón con respecto a las soluciones que el Gobierno tenga previstas para la precariedad. Al señor Íñigo de la Serna, a quien le preguntará Félix Alonso, de En Comú Podem, sobre la inversión en infraestructuras ferroviarias en Cataluña. Y Antón Gómez, de Marea, preguntará al Gobierno con respecto a la multa que conocimos el viernes, que nos imponía la Comisión Europea por incumplir las normas en depuración de aguas residuales. Por último, la interpelación, que como saben ustedes es más larga y da origen después a una moción, la hará Pablo Iglesias en relación a la pobreza energética y las medidas del Gobierno contra la pobreza energética, que como saben está siendo un tema central en nuestra iniciativa política en el Parlamento y también fuera del Parlamento.
sí, en el orden que queráis. Hola, yo quería saber... Muchas gracias. Es un tema que todavía tenemos por discutir y que tenemos por discutir dentro del grupo y que tenemos que discutir con el Gobierno, pero en cuanto lo sepamos le comunico. En el caso del fiscal general, nosotros le hemos planteado al Gobierno algunas de las dudas que teníamos y algunas de esas dudas tenían que ver con sus anteriores funciones y también con unas informaciones que para nosotros no están del todo claras en relación a su papel en la admisión de la querella que recibió el exministro de Interior, el señor Fernández Díaz. Hemos manifestado, por tanto, que no nos parecía la persona más idónea. Sí, ¿qué tal? Le iba a hacer una pregunta que tiene que ver en parte con el Parlamento, en parte con su partido. La relación con Izquierda Unida dentro del grupo de Unidos Podemos, ¿cree que debería resolverse de alguna manera en el próximo Congreso, en este R2 que tendrán dentro de unos meses? Es decir, ese Congreso abordará de alguna forma el debate de la relación con las confluencias, pero en ese Congreso se resolverá esa relación. Izquierda Unida y Podemos seguirán siendo organizaciones autónomas y paralelas. ¿Y a qué se refieren cuando hablan de varios portavoces, tanto de IU como de Podemos, hablan de fortalecer la relación entre las dos formaciones, fortalecerlas desde abajo, desde la militancia? ¿A qué se refieren exactamente con eso? Y en segundo lugar, Pablo Iglesias dijo el viernes que el futuro de Podemos no puede ser una cosa de dos, sino de muchos portavoces. Quería saber si se siente de alguna manera aludido por esa reflexión y qué opina, si está de acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Empiezo por la última. Completamente de acuerdo. Creo que la historia de nuestra formación política ha sido una historia de ir ampliando el abanico de los portavoces y de los dirigentes que eran reconocidos hacia adentro y hacia afuera. Y creo que en eso hemos dado muchos pasos. Cuando nacimos se nos criticaba por ser muy dependientes exclusivamente de una persona y creo que en 2 años hemos trabajado mucho para ir ampliando el abanico de portavoces y de dirigentes que eran referencia. Creo que cualquier fuerza política que aspire a ser una fuerza política de futuro tiene que tener como tarea principal la de los relevos, y la de los relevos es que por cada compañero que hace una función se estén formando 2, 3 o 4 que sean capaces de hacerlo en mejores condiciones hacia el futuro. Así que completamente de acuerdo con la reflexión. Con lo que tiene que ver con la relación con Izquierda Unida. Nosotros compartimos Grupo Confederal, compartimos además iniciativas políticas y hemos compartido en diferentes escalas. Hemos compartido polos electorales. Si a mí me pregunta si creo que debemos seguir compartiendo polos electorales con fuerzas hermanas del cambio político, mi respuesta es que rotundamente sí. Si me pregunta si eso debe implicar la disolución de alguna de estas fuerzas en algún tipo de fusión, mi respuesta, y es la mía personal, es que rotundamente no, que creo que ni la militancia de Podemos ni la militancia de Izquierda Unida desea disolverse para fundirse en otra organización. En todo caso, si alguien tuviera ese proyecto, nosotros lo discutiríamos en nuestra próxima Asamblea Ciudadana, pero yo no he oído que ese proyecto esté encima de la mesa. Es legítimo que alguien lo tuviera, si está encima de la mesa, alguien lo tendría que poner. Yo estoy particularmente orgulloso del camino que hemos recorrido y de los logros políticos que ha conseguido Podemos. Creo que el camino del cambio político no lo vamos a recorrer solos, pero creo que nosotros, como Podemos, tenemos tareas fundamentales. Creo que Podemos es una fuerza política de futuro, ha sido la fuerza que ha sido capaz de patear el tablero en España y tenemos muchas tareas que nos atañen principalmente a nosotros y que son una responsabilidad de Podemos. Y si me permiten un comentario, a mí nadie me para por la calle para preguntarme si nosotros nos vamos a disolver en otra organización, sino que lo que hay es una pregunta relativa a cómo vamos a ser útiles y dar más pasos y avanzar para el cambio político, garantizando que no se le corte la luz a nadie, impidiendo que el señor Fernández Díaz nos lo coloquen al frente de la Comisión de Asuntos Exteriores o garantizando la subida del salario mínimo interprofesional. Creo que esas son las discusiones fundamentales que tenemos como fuerza política patriótica y de futuro. Sobre el suplicatorio a OMS esta tarde, 2 cosas. Si cree usted que debería ser a puerta abierta y, en segundo lugar, le traslado una petición que acaba de hacer el portavoz popular, Rafael Hernando, para que explique en el sentido de su voto, ya que dice serviría para mantener un privilegio, que es el aforamiento. Gracias. Con respecto a lo primero, nosotros ya lo hemos manifestado. Entendemos que la medida de que sea una discusión a puerta cerrada es una medida que solo obedece a la supuesta protección al honor de la persona sobre la que se está discutiendo. Ahora bien, si la persona sobre la que se está discutiendo solicita, como ha sido el caso con el señor Homs, que la discusión se pueda tener de forma pública, digamos, de forma abierta, no entendemos entonces cuál es el honor que se está protegiendo ahí. De la misma manera,
hemos solicitado, y así ha sido reconocido, y así va a ser en la discusión de esta tarde, que se pudiera leer por el presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado o por alguien de la mesa la petición del suplicatorio. Había grupos, y esto nos parecía ya completamente kafkiano, que pretendían que tuviéramos la discusión sobre el suplicatorio a Homs sin leer el requisito de suplicatorio al señor Homs. Nosotros hemos manifestado que, por supuesto, vamos a acatar que sea puerta cerrada, pero habríamos preferido que fuera puerta abierta, máxime cuando el señor Homs, que es cuyo honor se supone que se debería proteger por esa medida, ha solicitado que sea puerta abierta. No entendemos que haya nada que esconder. Con relación a nuestra posición, lo hemos manifestado muchas veces. Nosotros creemos que en España hay que discutir la cuestión de los aforamientos, pero que hay que discutirla entre todos. No solo hay que discutirlo cuando el Partido Popular cabalga, acompaña o aplaude la judicialización de la política. Nosotros creemos que se tiene que dar una discusión para revisar una parte de los privilegios o de los aforamientos que tienen los representantes políticos, entendiendo también que hay algunos requisitos, como el de la inmunidad, que tenían que ver con la protección de algunos representantes de la soberanía popular. Pero en este caso no estamos ante el caso de alguien que esté siendo investigado por haber robado o por una trama mafiosa. Estamos ante el caso de alguien a quien se le requiere por haber facilitado o por haber participado en la organización de una consulta ciudadana con respecto a qué relación querían tener los ciudadanos catalanes con España. Nosotros defendemos que esa consulta se pueda realizar, defendemos que se pueda realizar sin amenazas, creemos además que es la mejor manera de construir unidad entre los diferentes territorios y los diferentes pueblos de España. Hemos visto con una cierta sorpresa que incluso el Partido Socialista de Euskadi acepta hablar, incluso llegar a acuerdos con formaciones políticas que le ponen sobre la mesa el derecho a decidir. No entendemos y no acompañamos que nadie sea castigado por ello. Así que decimos que, aunque sean muchas nuestras diferencias con la antigua Convergencia Democrática de Cataluña, no nos parece que tengan que comparecer en los juzgados por una consulta ciudadana y pacífica. Portavoz, sobre el proceso de acercamiento a Izquierda Unida o de fusión. Usted dice que no ha oído que ese proyecto esté encima de la mesa y, sin embargo, ayer en la rueda de prensa que ofreció el secretario de organización en la sede de Podemos, dijo que ese debate iba a estar, sin ninguna duda, en Vistalegre 2 y que va a ser uno de los debates más importantes. Entonces, ¿va a estar o no ese debate en Vistalegre 2? Si a usted le consta o no que haya alguna propuesta en ese sentido, y si esa propuesta estuviera sobre la mesa, ¿cuál sería su opinión o su votación en ese caso? Gracias. Gracias. Pude hablar ayer con Pablo Echenique después de la rueda de prensa que dio. Él señala una cosa que yo creo que es bastante sensata, que es que esta discusión es posible que esté presente. Lo que él me manifestó es que no avanzaba posición como secretario de organización, sino que daba cuenta de que había contactos entre secretarios de organización y que aquí en el Parlamento, lo ven ustedes todos los días, nos coordinamos en la iniciativa política porque formamos parte del mismo grupo confederal, igual que hemos formado parte de diferentes polos electorales en lo municipal, en diferentes confluencias y en las últimas elecciones generales. Con respecto a si va a estar encima de la mesa, dependerá de qué propuestas se adelanten. Yo le puedo adelantar la mía. También le puedo adelantar que no he escuchado ninguna que esté defendiendo ningún formato de disolución, pero le puedo adelantar la mía. La mía es que cuando hablamos de los que faltan, cuando hablamos de no conformarnos con los 5 millones de españoles que confían en nosotros y hablamos de muchos más ciudadanos que son susceptibles de hacerlo, creemos que esos ciudadanos no necesariamente comparten etiquetas. Esto es, siempre hemos dicho, y eso está en nuestro ADN, que la unidad de la izquierda es importante, pero que por encima está la unidad popular y que, por tanto, nosotros aspiramos a un objetivo más ambicioso, que es la de la construcción de una mayoría popular nueva, que no siempre coincide necesariamente solo con la suma de siglas y, en mi opinión, menos aún con la de una disolución que creo que no desean los militantes de ninguna de las dos organizaciones. Pero no agrandaría mucho el tema en la medida en que yo no he podido escuchar ninguna propuesta que lleve para el plano inmediato, para las decisiones organizativas inmediatas, alguna modalidad de fusión. Lo ha pedido Alberto Garzón, dijo ayer que lo antes posible. Eso lo acabo de hablar ahora mismo con Alberto Garzón al salir de la Junta de Portavoces. Izquierda Unida aprobó, pero hace tiempo, que digamos, la reconversión de Izquierda Unida o el aterrizaje de Izquierda Unida en otra plataforma política. Eso lo aprobó, creo recordar, pero no soy experto en el tema, creo que lo aprobó incluso antes de existir Podemos. Izquierda Unida tendrá que tomar sus decisiones políticas. Yo me refiero a las decisiones políticas que tendrá que tener Podemos. Puedo adelantar mi posición, pero puedo adelantar también, creo con toda honestidad, que no he escuchado ninguna propuesta que esté defendiendo alguna modalidad de fusión.
pero, por supuesto, si hay alguna propuesta como esa encima de la mesa, pues la discutiremos en la próxima Asamblea Ciudadana. Sí, portavoz aquí. Yo le quería preguntar sobre este tema de Izquierda Unida para que bueno, lo tengamos más claro, porque hablan ustedes de espacios políticos, sujetos políticos, y por aterrizar esto en lo concreto, en lo que todo el mundo puede entender, su propuesta pasa entonces por mantener la relación con Izquierda Unida en los términos en los que ahora mismo está, es decir, como una alianza electoral y una alianza parlamentaria, y punto. Eso por un lado. Y por otro, quería preguntarle si consideran con el caso del suplicatorio a Francesc Homs que lo que se está produciendo es un juicio político al portavoz de Convergencia Democrática. Gracias. Gracias. Con respecto a la primera pregunta, sí, nítidamente sí. Apuesto porque haya una organización política, una herramienta política autónoma, fuerte e independiente que se llama Podemos, que concurre a las elecciones, trabaja en el grupo parlamentario y puede desarrollar muchas iniciativas que no se agotan, que están por venir, con otras fuerzas políticas hermanas, como lo hacemos con muchas otras en Cataluña, lo hacemos en las municipales o lo hacemos en Galicia. Sin perjuicio de todas esas iniciativas conjuntas que podamos desarrollar, defiendo que hay tareas fundamentales de construcción de una fuerza política mayoritaria y de futuro que las tiene que emprender Podemos. Con respecto al suplicatorio contra el señor Homs, efectivamente, me parece que estamos asistiendo a un juicio por una razón política que no crea en absoluto ningún tipo de alarma social y que no le resta derechos a nadie, que es el abrir urnas para que la ciudadanía catalana se haya podido expresar. Nos parece que esta es una mala noticia para la política en general, que es el intentar resolver judicialmente con la amenaza cuestiones que no se pueden resolver o que el Gobierno no ha sabido resolver políticamente, pero además también nos parece que es una mala noticia para la democracia y para la propia unidad de nuestro país. Este es el camino que el Partido Popular emprendió hace ya varios años y que ha hecho que hoy Cataluña esté mucho más lejos de España. Y, por tanto, profundizar en este camino es malo para la democracia y malo para la convivencia entre los catalanes y los españoles. Le quería pedir una valoración. El acuerdo del PNV-PSOE. Muy breve, pero aclaro una cosa. No es que me tenga que ir. Yo, como saben, siempre contesto a todo, pero ha habido peticiones de otros grupos parlamentarios de que podamos acabar antes para que les dé tiempo a entrar en hora. Y nos lo ha dicho la señora presidenta y por lo menos el primer día intentamos cumplir. Hago una valoración muy rápida. Nos ha sorprendido que el Partido Socialista de Euskadi pueda acordar en el País Vasco aquello que el Comité Federal le prohibió a la anterior dirección del Partido Socialista. El anterior Comité Federal le dijo a la dirección del Partido Socialista que no podía acordar, no podía entablar negociaciones con fuerzas que defendieran el independentismo, subrayo, o el derecho a decidir. El Partido Socialista de Euskadi acaba de llegar a un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco en el que se habla del reconocimiento de Euskadi como nación y de una reforma estatutaria que conduzca al reconocimiento del derecho a decidir dentro de los cauces de la legalidad. No nos parece mal que haya llegado a ese acuerdo. Ojalá el Partido Socialista hubiera tenido el mismo margen para llegar a un acuerdo que ha tenido el Partido Socialista de Euskadi, pero nos gustaría saber cuál es la postura del Partido Socialista en materia territorial y a quién nos tenemos que referir para saber qué podemos acordar en un sentido o en otro. Ojalá, ya digo, el Partido Socialista de España hubiera tenido el mismo margen que el Partido Socialista de Euskadi. Quizá lo han tenido porque no han consultado. Vale, gracias y disculpad.